4.2, ecuación ordinaria de la circunferencia. Bueno, ya hemos visto la definición de circunferencia, que nos dice que es el lugar geométrico de los puntos que se mueven, o el del punto que se mueve, en un plano de tal manera que se conserva siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano, como lo muestra aquí en la figura. Bueno, también vimos que, dada esta definición, podemos llevar, digamos, que esta definición traducirla en esta ecuación, ¿sí? La longitud del segmento CP es igual a R, donde P, pues naturalmente, es un punto de la circunferencia y C es el centro de la misma. Y a R, que es la distancia constante, se llama radio. Bueno, entonces, dado esta condición, si aplicamos la fórmula de la distancia entre dos puntos, que es el caso del centro y el punto que está sobre la circunferencia o que es parte de la circunferencia, ¿sí? Dado que la longitud de un segmento se ha definido como la distancia entre dos puntos. Entonces, vamos a tener así que la longitud del segmento CP va a ser igual a la distancia entre estos dos puntos, claro. Aquí lo tenemos. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las abscisas y de las coordenadas para estos puntos. X y Y son las coordenadas del punto que está en la circunferencia. H y K pues son las coordenadas del centro. ¿Sí? Y así tenemos la fórmula de la distancia, que está implícita en esta ecuación fundamental que se deriva o que se obtiene a partir de la definición de circunferencia. Bueno, aquí estamos mostrando que H y K son las coordenadas del centro, X y Y son del punto cualquiera P de la circunferencia, sus coordenadas. Bueno, vamos a sustituir el valor de R en la última ecuación que acabamos de, pues, de expresar a partir de que la longitud de un segmento es la distancia entre dos puntos, pues entonces vamos a simplificar teniendo lo siguiente. R va a ser igual a la distancia del punto C al punto P, del centro al punto de la circunferencia, ¿verdad? Y como la longitud del segmento CP es igual a R según la definición, pues entonces se cumple esta igualdad, ¿sí? Simplificando, tendremos R cuadrada igual a X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, ¿sí? Transponemos términos, dado que R pues se supone que es constante, ¿sí? Es decir, que está determinado para una circunferencia de manera específica, pues entonces vamos a tener así esta ecuación. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrada. Bueno, y es claro que la arbitrariedad de P, es decir, que es cualquier punto de la circunferencia de radio R, entonces todo punto de la circunferencia satisface la ecuación, ¿sí? Necesariamente. Bien, a esta ecuación se le llama ecuación ordinaria de la circunferencia, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un teorema. Este teorema 1 dice, la ecuación de una circunferencia con centro en el punto con coordenadas h, k, y cuyo radio es la constante r. Tiene por ecuación esta que muestra que acabamos de deducir. A partir de la definición, mejor dicho, de la ecuación fundamental que se desprendió de la definición o que se dedujo de la definición de circunferencia de manera analítica, ya tenemos esta ecuación que nos va a representar a una circunferencia cuando nosotros conocemos las coordenadas del centro y el radio. ¿Sí? Bien. Entonces, si conocemos las coordenadas del centro y la longitud del radio, pues podemos escribir la ecuación para una circunferencia específica en lo inmediato. Bueno, entonces, en los problemas geométricos, pues este teorema
sugiere un método para obtener la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Y todo lo que se necesita, pues es obtener las coordenadas del centro y la longitud del radio a partir de las condiciones geométricas que se están dando en el problema geométrico. Bien, y es claro esto, dado que en la geometría elemental, para la construcción de una circunferencia, pues implica conocer el centro y el radio. Y de esta manera, en la geometría analítica, pues se puede conocer la ecuación de una circunferencia. Vamos a ver este ejemplo. Dice, hallar la ecuación de la circunferencia circunscrita al triángulo cuyos vértices son el punto 1 con coordenadas menos 1,1, el punto 2 con coordenadas 3,5 y el punto 3 con coordenadas 5 menos 3. Bien, se dice que una circunferencia circunscrita a un triángulo es la que pasa por los vértices de un triángulo dado. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice en este párrafo? Ah, bueno, entonces la circunferencia va a pasar por estos 3 puntos. Pues estos 3 puntos son los vértices del triángulo, según el planteamiento de este problema. Bien, y el centro es el punto de intersección de las mediatrices del triángulo, llamado circuncentro. ¿Sales? Muy bien. Así tenemos esto, lo que nos está diciendo en este párrafo. Los 3 vértices del triángulo, pues justamente están ubicados en la circunferencia circunscrita. Bueno, para hallar la ecuación de la circunferencia, pues se van a necesitar las coordenadas del centro y pues la longitud del radio. Claro es. ¿Sí? Bien. Para esto vamos a determinar las coordenadas del centro primero, aplicando la definición de circunferencia circunscrita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a determinar las mediatrices de este triángulo, al menos 2 de ellas. En realidad lo que vamos a hacer es determinar las ecuaciones de estas mediatrices para 2 de sus lados del triángulo. ¿Sí? Dado que estamos en geometría analítica. Si fuera geometría elemental, tendríamos que hacer los trazos. Claro, debemos de hacer los trazos en el hecho de que debemos mostrar pues una gráfica que ilustre pues la solución del problema. Entonces vamos a pensar en estas dos mediatrices. Usted tenga en cuenta que una mediatriz del lado de un triángulo pues justamente pasa por el punto medio y es perpendicular a ese lado, ¿sí? Y solamente bastan 2. Pudiéramos hacer los 3, pero los 3 coinciden o se intersectan en este punto llamado circuncentro, que justamente es el centro de la circunferencia, circunscrita al triángulo. Bueno, entonces, una vez que tengamos las ecuaciones de estas 2 mediatrices, de estas 2 rectas, digámoslo así también, y que lo podemos obtener a través de que nosotros sabemos que es perpendicular a los lados que corresponden, obteniendo la pendiente de ese lado y sabiendo que es perpendicular, aplicando los resultados previos en la línea recta y en el sistema de coordenadas respecto de la pendiente, pues podemos nosotros decir cuál sería la pendiente de cada una de esas mediatrices de acuerdo al lado que corresponde. Bien, y como pasan por el punto medio, pues también obtener las coordenadas del punto medio, como se dedujo con la fórmula en el tema de división de un segmento en una razón dada. ¿Sí? Bueno, y una vez que tengamos las 2 ecuaciones de las mediatrices, pues vamos a resolver el sistema que se forma por esas 2 ecuaciones lineales y el resultado pues va a ser la solución en X y en Y, que son justamente las coordenadas de ese punto donde se intersectan las mediatrices. Eso lo sabemos. Bien, para este caso resulta que el centro de la circunferencia pues, es 16 quintos, 4 quintos. Entonces, el estudiante pues debe realizar estas tareas para comprobar que en efecto el centro tiene coordenadas 16 quintos, 4 quintos.
Bueno, ya conocemos el centro. ¿Qué hace falta? Conocer la longitud del radio. Bueno, el radio, pues es la distancia del centro a cada uno de los puntos de la circunferencia. Bueno, en este caso conocemos 3 puntos de ella. Bien, de esta forma, podemos decir que el radio R es la distancia del centro a cualquiera de los vértices del triángulo, ¿sí? Como se muestra aquí en la figura. ¿De acuerdo? En este caso, el radio mide raíz de 442 sobre 5 unidades de longitud. Bien, el estudiante también debe comprobar este resultado, aplicando la fórmula de la distancia entre el punto que es el centro de la circunferencia y uno de los vértices, digamos este punto que corresponde al punto 1, al vértice 1 de este triángulo. Bien, así vamos a tener que R es igual a la raíz cuadrada de 442 sobre 5. Bueno, después de esos dos procedimientos para encontrar el centro y el radio, pues ya podemos obtener la ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿Y qué es esta? Es x menos 16 quintos al cuadrado más y menos 4 quintos al cuadrado. Y este es igual a 442 sobre 25. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? Pues se obtiene al sustituir las coordenadas del centro, que ya conocemos, la longitud del radio, también que ya conocemos. ¿En dónde? Pues en la ecuación 1 del teorema 1 que acabamos de deducir, ¿sí? Que es esta ecuación. Al sustituir y realizar las operaciones en lo que corresponde en el parámetro que nos señala el radio o el valor del radio, pues justamente vamos a tener esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación que estamos buscando para el problema planteado. Dice de hallar la ecuación de la circunferencia circunscrita al triángulo cuyos vértices son estos puntos. Bien, queda este ejemplo de la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria.